Buenas tardes, jóvenes del grupo séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho del Sistema Escolarizado. Este es el video número 2 de la clase de Juicio de Amparo 1 de este miércoles 1 de diciembre de 2021. Y estamos viendo como tema los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo. El tercer principio que ya estábamos viendo en el video inmediato anterior es el principio de definitividad. ¿Qué quiere decir esto? Así, en sencillas palabras, como su nombre lo indica, hay que agotar todos los medios ordinarios que la ley nos da antes de poder promover un juicio de amparo. Por ejemplo, si hay un recurso, podríamos mencionar una apelación, no puedes brincar la apelación e irte directo al juicio de amparo, porque este principio te pide que agotes todos aquellos medios por los cuales puedas modificar el acto que te está afectando. En este caso puede ser una sentencia en un amparo directo. Puede ser que las sentencias se ven en los amparos directos. ¿Y qué es lo que pasaría aquí? Pues bueno, tengo que agotar la apelación y si me va mal en la apelación, pues ya promovería mi juicio de amparo directo. Esto respetando lo que dice el principio de definitividad. Acá tengo a la mano este libro de la UADY que no se volvió a reeditar. El principio de definitividad en el juicio de amparo es otro de los principios fundamentales de nuestro medio de control y se encuentra consagrado en las fracciones 3 y 4 del artículo 107 constitucional. Según este principio, el juicio de amparo no puede promoverse si previamente no se agotan los juicios, recursos o medios de defensa establecidos por la ley que rige el acto reclamado con el objeto de confirmar, modificar o nulificar dicho acto. O sea, el acto puede tratarse de un juicio civil X o familiar, pero bueno, ahí la misma legislación civil o familiar te va a proporcionar cuáles son los recursos para combatir, o sea, son los medios de impugnación en caso de que pues tengas una sentencia desfavorable. Hay medios de impugnación, en este caso podemos decir la apelación, y si en la apelación pues te confirman lo de primera instancia, pues vas a promover el juicio de amparo. Por eso es muy importante este principio de definitividad. Es el tercero de los principios que estamos viendo el día de hoy en clase. Siguiente principio, fácil. Principio de prosecución judicial. ¿Qué quiere decir esto? Como prosecución, que se lleva a cabo, podemos hablar un posible procedimiento judicial ante un juez. El juicio de amparo, jóvenes, no es un recurso, es un juicio, porque tiene todas las etapas propias del mismo. Es un medio de defensa extraordinario, pero no es un recurso. Cuando se habla de la prosecución judicial, es que este es un juicio que se va a llevar ante un juez. Este principio es el único caso que se refiere al procedimiento de amparo. Lo encontramos en el enunciado del artículo 107 constitucional, cuando establece que todas las controversias de que habla el artículo 103 de la misma norma suprema se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determina la ley. Ahí la Constitución está señalando este principio de prosecución judicial.
El amparo se lleva mediante un juicio ante una autoridad judicial, o sea, los jueces. Este enunciado que les acabo de mencionar, contenido también en la Constitución de 1857, la anterior a la actual, a la de 1917, en su artículo 102 de la Constitución del 57, indica que el amparo es un juicio o proceso que se tramita ante tribunales especializados y en el que se observan las formas jurídicas del derecho procesal, esto es, demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencias. Implícitamente presupone un verdadero debate o controversia entre el promotor del amparo y la autoridad responsable, como partes principales en el juicio en el que estas y las demás partes tienen oportunidad de hacer valer sus derechos, porque es un juicio. Este principio de prosecución judicial ante las autoridades jurisdiccionales federales representa el sistema de control constitucional con un procedimiento judicial de acuerdo con las formas básicas procesales, lo cual es una ventaja respecto de aquellos medios de control por órgano político, cuyo ejemplo en México es el Supremo Poder Conservador, establecido en la Constitución de las 7 leyes de 1836, allá en la época de Su Alteza Serenísima, el general Antonio López de Santa Anna, cuyas resoluciones se dictaban sin sujetarse a un procedimiento previamente establecido y sin originar generalmente controversia, sino únicamente un análisis o estudio acerca de la ley o bien del acto reclamado. Lo anteriormente señalado implica una ventaja de nuestro juicio de amparo, pues traduciendo su ejercicio en una controversia entre el particular agraviado y la autoridad responsable, la contienda en que cada uno defiende sus pretensiones tiene un carácter velado, por lo que en el caso de que prospere la acción, no tiene resonancia ni repercusión política que impliquen una afrenta a la autoridad ardidosa, como sucede en los sistemas del órgano político en los que se suscita una verdadera pugna extrajurídica entre diferentes entidades públicas, con la consiguiente desventaja para la estabilidad del orden jurídico. Acá entonces ya tenemos de los 7, 4, vamos para el quinto principio, que es conocido como principio de la relatividad de las sentencias. Aquí es también conocido este principio de la relatividad de las sentencias como el principio fórmula Mariano Otero o fórmula Otero. Cuando escuchen estas palabras están hablando de la relatividad de las sentencias y se refiere a que las sentencias van a, en caso de concesión del amparo, van a beneficiar a quien promovió el amparo. Sí hay, cuando se trata de un interés colectivo, un interés legítimo, y de grupos colectivos, ahí puede ser una excepción a la regla, donde una norma no, que se ha declarado que es inconstitucional, lógicamente, según el principio de la relatividad de las sentencias, únicamente no se va a aplicar a la persona que promovió el amparo, pero mientras se le puede aplicar a todos los demás. Esto es el principio de la relatividad de las sentencias. Este principio, como ya también les mencioné, conocido como la fórmula Otero, por atribuirse a Mariano Otero,
haberlo establecido con el Acta de Reforma de 1847, ya había sido considerado por don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá al crear el amparo en la Constitución yucateca de 1840, que se promulgó al año siguiente, en 1841. Es uno de los principios más importantes del juicio de amparo y su aplicación también ha contribuido al éxito y sobrevivencia de nuestra institución controladora en medio de las turbulencias de nuestro ambiente político y social. Este principio consiste en que la sentencia del amparo solo protege al quejoso o quejosos que litigan en el juicio, como también establecía el numeral 102 de la Constitución de 1857. Individuos particulares, dice, escuchen, dispone que la sentencia será siempre tal que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración respecto de la ley o acto que la motivare. Los que sostienen la permanencia de este principio de la fórmula Otero, o también llamada de la relatividad de las sentencias de amparo, cuando el acto reclamado lo sea una ley, afirman que si la sentencia de amparo tuviere efectos erga omnes, tal declaración implicaría la derogación o abrogación de esta y por ende equivaldría a otorgar facultades legislativas al Poder Judicial Federal, provocando de esta manera no solo el desequilibrio entre los poderes del Estado, sino la supeditación del legislativo al Poder Judicial Federal. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, Dana, que vamos viendo los principios? No, profe, todavía no. Pascual no regresó. Esta señorita Pascual, no la veo. ¿Y tus demás compañeros? ¿A mí? ¿Todos los demás del grupo? Ah, es que ya ve que están haciendo servicio social. Todos. Sí, todos. Solo que, por ejemplo, yo pedí permiso para faltar los días de escuela. Ah, ok. Sí, porque nada más vi ustedes dos, pero la otra señorita ya se fue. Bueno. Vamos a ver si encuentro en internet, sobre todo en YouTube, un video que hable de estos principios que les estoy explicando, porque con la explicación que les doy, su síntesis que tienen en plataforma, tienen incluso una lectura sugerida que es parte de la síntesis, 50 artículos y una lectura sugerida, son parte de la síntesis de esta semana, para que entendamos mejor estos principios. Por ejemplo, que quieres promover oye, que un juicio de alimentos lo perdió mi cliente, vámonos al juicio de amparo. No, hay que primero agotar por el principio de definitividad la apelación, para que entonces si te va mal en la apelación, bueno, pues ya nos vamos al amparo directo. O sea, que es dejarlo como a lo último, ¿no? Sí, pero porque tienes que agotar todo lo primero que la ley te da, y si hay sentencias donde no hay recursos, entonces no hay recursos, me voy al amparo entonces porque no hay nada que agotar. Eso también tómalo en cuenta. Vamos a ver aquí si hay. Profe, dijo que eran 7, ¿verdad? Mane, Dijo que eran 7 principios. sí, ahorita. Es que Sí, yo encontré un PDF, pero nada más dice 6, que es el de estricto derecho. no. Llegamos al de relatividad de las sentencias
Vamos a pasar al sexto, que es el principio de estricto derecho. Así se llama, principio de estricto derecho. El principio de estricto derecho no se encuentra regulado expresamente en la Constitución. Lo descubrimos interpretando a contrario sensu el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 100 constitucional. A diferencia de los tres primeros ya estudiados, no rige la procedencia del amparo, sino impone una norma de conducta al órgano de control, o sea, al juez de distrito o al tribunal colegiado, el que esté conociendo según sea la instancia del amparo, para que las sentencias que aborden la cuestión constitucional planteada en el juicio únicamente se ocupen de analizar los conceptos de violación formulados en la demanda de garantía, sin hacer otras consideraciones de constitucionalidad de los actos reclamados que no estén expuestos en dichos conceptos. ¿Qué quiere decir? Tú vas a decir en el caso de lo que esté reclamando, que hay, según el artículo 108 de la ley de amparo, tienes que señalar cuáles son las disposiciones o los artículos que te están violando. Tienes que mencionarlo y seguidamente hay un apartado que se llama conceptos de violación. Vas a explicar, según los artículos que mencionaste que te están violando, por qué te consideras tú que te están violando esos artículos, o sea, esas garantías. Hay que explicarlo. Por eso se llama conceptos de violación. ¿Ok? A ver, ¿dónde estamos? Creo que no, no sé cómo pueda yo abrir acá. El YouTube. Bueno, tendría que conectar las bocinitas para que escuche también su compañera. A ver. Permítame un momentito. Voy a ver si aquí está el cable.
¿Se te escapó alguno? ¿No lo pusiste? Bueno, el juez debe de suplirlos de oficio. Este es el séptimo principio, el de la suplencia, de la deficiencia, de la queja. ¿Cómo dijo, profe? Es que se cortó. Mande. Se cortó tantito la pantalla. Ah, ok, a ver, no es que estoy viendo lo del video para que... Sí se puede, no, agarra. Ah, pues está aprendiendo, pero... Sí puedo apagar, ya tengo frío. Sí, por favor. Gracias. ¿A la salida? ¿Usted a qué hora se va? Ah, ok, yo a esa hora termino. Ok, no es este.
Voy a compartir la pantalla, Dana. Profe, Me avisas cuando ya lo puedas ver. Tardes a todos. Vamos a dar inicio con el taller del día de hoy con el tema de opuestos del juicio del pacto. ¿Cómo elaborar? todavía no se ve. ¿Qué será impartido en esta ocasión? ¿Ya se ve? No, solo dice que está compartiendo. Ah, no, ya se ve. Ok. El maestro Guadalupe Mejía Callar. Adelante, maestro, ¿me escuchan? Voy a subir el volumen. Maestro, ¿me escucha? Sí. Pero es creo que el video, ¿no? Yo. Les pido su paciencia unos minutos. ¿Por qué no abre el mezclador? Por favor. No, en la computadora para que suenen más las bocinas. Está todo. No sé qué pasa, que ya no agarra. ¿Pero ahora sí me escucha? Es que creo que son los primeros minutos del video que no están, que no son transmitidos. Ahí se ve. Ahí está el primer principio, vean. Está la plática de conceptos básicos de juicio amparo, cómo elaborar una demanda
buscando formular malos relación. Ahí yo para empezar, vamos a ver cuáles son los principios rectores del juicio de amparo, que son las cuestiones básicas que tienen que saber al momento de elaborar una demanda de amparo, que ya muchas veces causar tal improcedencia que imposibilita que el órgano jurisdiccional demanda. Es importante saber que estos principios rectores, cuando llevan la materia de amparo, pues no, es lo primero que se enseña cuando dan la materia. Para empezar, tenemos el principio de instancia de parte, que nos dice que el juicio de amparo siempre se debe de iniciar por la parte a la que tiene interés. Antes se dice que era la que tenía un interés político. Ahora con las reformas al de amparo, ya tenemos la parte del interés político legítimo, es más amplio, es político. Pero aunque el interés legítimo sea más amplio, no significa que cualquier persona pueda acceder a amparo. No, debe de tener un derecho sustantivo. Si no tiene ese derecho sustantivo a favor y este no es perjudicado por un acto de molestia responsable, pues no va a poder acudir a este amparo. Este principio es muy importante en este sentido, porque ya que si no se evita, aparte de está promovido por la parte que justifica el acto reclamado, y va a actualizarse una de las famosas causales de procedimiento. Y por lo tanto se les va a desechar en un inicio y demanda de amparo. Es muy importante que el quejoso, que es el que tenga el amparo, y bien puede designar autorizado en confrontación con es importante que el quejoso firme la demanda. Hay un caso excepcional que no va a ser posible que el propio quejoso firme la demanda. En este caso, si se puede aplicar es un caso excepcional, pero en la materia penal, cuando el quejoso está privado de su libertad, ya sea esté arraigado o incomunicado. En ese caso, la ley de amparo posibilita para que una tercera persona pueda promover este amparo. Eso lo dice el artículo 15 de la ley de amparo. Nos dice que cuando se trate de actos que muestren peligro de la protección de libertad, cualquiera otra persona podrá promover este amparo, aunque sea un menor de edad. Esta demanda que va a promover otra persona no tiene que cubrir todos los requisitos como tal de una demanda de amparo, sino solamente basta que sea el nombre del quejoso, dónde está recluido en su caso y si se conociera la ciudad responsable. En este aspecto de esta demanda, un tercero, por el momento no va a ser necesario. ¿Cuándo van a ser los procesos necesarios? Si bien una tercera persona lo puede iniciar, el juez del distrito tiene que designar a un actuario para que acuda al domicilio de la persona que esté siendo quejoso, incomunicado o arraigado, para que vaya al actuario con el quejoso y me diga si es su deseo ratificar la demanda de amparo que promovió esta tercera. Al ratificarla, ya tiene que el quejoso implementar todos los demás requisitos de demanda. Lo más importante siempre en la demanda de amparo son los conceptos de violación. Ahí ya los va a tener en formular. Vamos a ver más adelante. Entonces, este es el principio básico, para iniciar el juicio de amparo, es forzado que acuda que vea afectado sus derechos fundamentales. Hay una excepción que dice artículos, acabo de comentar,
El otro principio básico es el principio de asistencia de agrado personal indirecto. Y nos decía que la persona que posta debe de aceptación de derechos fundamentales, el acto reclamado y de la autoridad responsable institucional. Y interés legítimo, que es más amplio del interés jurídico. Es necesario que haya un agravio personal indirecto en acto reclamado. Si no hay afectación o un menoscabo a los derechos fundamentales, no tiene razón de ser el juicio para. Es muy importante que hay una afectación. Antes de acudir al juicio de amparo, se deben de agotar todos los medios de defensa ordinarios antes de acudir a este juicio. Amparo directo, recordar que el amparo directo es contra sentencia definitiva. Y ya no hay ningún medio por medio de defensa, ya sea apelación o revocación, que pueda modificar. Ahí se da respuesta a la situación con ustedes en un juicio de origen, ese asunto penal, una sentencia, interpone el recurso de apelación y en contra de las resoluciones de recurso de apelación, que ya el Código Civil o el Código Civil no estipula ningún otro recurso y puede la sentencia de apelación. En este caso, pues ya ustedes podrán promover el juicio de amparo. Y ya no proceda algún otro recurso ordinario, sino que ya la única vía sea el juicio de amparo. En el amparo directo, la procedencia es más básica, pero lo podremos finalizar. El juicio de amparo directo procede contra actos reclamados que sean de imposible reparación. Cuando ustedes vean que un acto de cualquier autoridad responsable, puede ser responsable particular o como, pero siempre y cuando se acredite que haga acto de autoridad, una relación de obligación. En este caso, pues, se da como un acto de autoridad y si ese acto restringe algún derecho fundamental de ustedes, que sea la libertad de trabajo, tiempo, la salud, un acto de imposible reparación, podrán acudir al juicio de amparo directo. Esa es la procedencia en general contra actos de imposible reparación directo. Este principio de efectividad tiene excepciones de acuerdo a la amparo. En el artículo 71, en la fracción respectiva que ahora de la salud procedencia de efectividad, nos dice que si el acto reclamado no está debidamente fundado y motivado, ustedes no van a estar obligados a votar este principio de definibilidad. Otra excepción a este principio de definibilidad se daba en materia administrativa, que ahí, los que conozcan la materia administrativa, el juicio de amparo tiene un siguiente un medio, una vía penal para prevenir que el acto reclamado sea de imposible reparación. Este principio de amparo tiene finalidad para el reclamado en lo que se resuelve el punto del asunto. En materia administrativa, tenemos la necesidad que se da una suspensión del acto reclamado. Anteriormente se decía que la suspensión de materia administrativa tenía mayores requisitos que la ley de amparo, por lo tanto no estaban obligados a este recurso. Pero ya en la actualidad, el presidente de no tiene mayores requisitos la suspensión de la ley de amparo, por lo tanto no procede esa excepción. Hay abogados que toman esa excepción
que tenga más requisitos o no tenga esa característica especial de suspender el acto reclamado. Hay abogados que dicen, yo promoví recursos de apelación o de acusación, pero no tiene esa calidad que tiene el amparo, que es paralizar el acto reclamado. Y como no tiene esa posibilidad de paralizar el acto reclamado, el recurso de revocación de apelación pues no es obligatorio. Interpreta erróneamente esta fracción del artículo 60 de amparo, pero pues ese supuesto solamente se da, vamos a decir, en materia administrativa, no procede justamente para la materia administrativa. La excepción que sí podría ocupar para todas las materias el acto reclamado era fundado y motivado. En este caso, ustedes no tienen obligación de agotar el sitio de efectividad. Obviamente, pues tienen que corroborar, comprobar que el acto reclamado no estuviera motivado. Las más excepciones, cuando sean actos que pongan peligro de la justicia institucional, después del artículo 26 y 29, la orden de interés de fundamentación, en ese juicio, en materia administrativa, la ley del acto reclamado no permite la suspensión y contra amparo contra leyes, contra el primer acto de aplicación, procederá al mismo que será objetivo a votarlo. Estas son no pueden estar obligados a el tipo de actividad. ¿Tenemos más? Hay otro principio que se llama el estricto derecho. Este es fundamental en el amparo, porque en las materias que no pueden la justicia de la queja, que se encuentra contemplada en el artículo 59 de la ley de amparo, el juez o el magistrado del circuito tienen que analizar su demanda conforme a lo que ustedes le hayan dicho en sus conceptos de inversión. Fíjense que sus conceptos de inversión consisten en la parte regular de su demanda, es lo que ustedes, es donde ustedes explican o donde ustedes dicen o manifiestan las razones del por qué el acto reclamado no está ajustado a derecho, y son las razones por las que ustedes consideran el amparo. El estricto derecho significa que los conceptos van a ser tomados tan mal como ustedes. En ese sentido, pues, tienen que formular muy buenos conceptos de inversión. Las materias del estricto derecho, pues son la materia administrativa, la materia laboral, si la promueve el patrón, materia civil. En materia penal, pues ahí será estricto derecho siempre y cuando acuda el agente del Ministerio Público. Ahí no se le va a suplir el juicio, pero si viene la víctima o el imputado al juicio de amparo, pues se le va a suplir el en materia familiar, cuando se trata de menores y de intereses superiores, ahí opera también la suplencia de la queja. Cuando se trata de materia de alimentos y de superiores alimentarios, también procede la suplencia. En materia agraria, cuando vienen los comisariados, los secretarios, procede la suplencia. En materia laboral, cuando viene el trabajador. ¿Qué significa que opera la suplencia? Quiere decir que aunque ustedes tengan formulado unos malos conceptos de inversión o no hayan atacado bien el acto reclamado, ustedes avisan cuestiones totalmente diferentes a los motivos, porque a los que se puede conceder el tribunal colegiado no dice que amparo, aunque ustedes no hayan alegado ciertas cuestiones. Cuando fue la experiencia de la queja, significa que va el juzgador o el magistrado va a analizar de oficio todas las constancias, todas las juicio de origen, y aquí
sentencia de apelación. Y si encontrara alguna violación al procedimiento, o si hubiera cuenta de usos formales o vicios de fondo, aunque ustedes no los hayan alegado, se les va a considerar amparo. Y esto radica en las materias de la suplencia de la queja. Significa que aunque ustedes no los hayan alegado, después el magistrado de la admisión de oficio consideraría el amparo, pero siempre y cuando haya una violación de tal magnitud que se perciba que es una percepción de los derechos fundamentales. En este caso, se procederá a la suplencia de la queja. En materia de suplencia de la queja, ya sea penal, familiar, oral, agraria, llega el amparo, y se entiende que aunque se negó el amparo, el juez o el magistrado analizaron el oficio y al finalizar, antes de negarles el amparo, que son infundados, casos inoperantes, ineficaces, y toda vez que no hay una causa para suplir la disposición de la queja, se les va a negar el amparo. Con esa sola frase, pues significa que el juez o el magistrado analizaron el juicio de origen y el recurso de apelación y no encontraron algún vicio para que se les considera amparo o algo que les afectara de manera irreparable. Pero siempre la sentencia de la queja siempre se va a realizar. La sentencia de la queja depende del artículo 79 de la ley de amparo y es la excepción al principio de tenemos el principio de la relatividad de la sentencia que nos dice que si conceder el amparo solamente se va a conceder por las personas que lo promovieron. Aunque haya 5 personas, 2 acudieron al juicio de amparo y las otras no acudieron, aunque sea el mismo acto reclamado y las mismas acusaciones, los mismos derechos fundamentales, solamente va a proteger el juicio de amparo a las personas, a las 2 personas que las otras 3, aunque sea muchos actos reclamados y los mismos efectos, pues no va a tener esa amplitud el amparo para personas que no lo accionan. Este principio tiene relación con el principio de amparo. Debe de accionar el amparo la persona que se ve afectada, la jurídica, con la personal. Van relacionados con el principio de la asistencia a la persona que lo inicia. Este principio de la asistencia hay unos tratadistas y la doctrina que manejan este principio de la persecución judicial. Este principio solamente nos dice, porque antes de la constitución, era un recurso. Este principio de persecución judicial nos dice que es un verdadero juicio en amparo, porque se inicia con una demanda que emplaza a la contraparte, que esta parte será interesada. Posteriormente hay una fase probatoria, pago indirecto, posteriormente hay alegato y finalmente hay una sentencia. Esa es la diferencia. Esto es como un juicio, ya desde el momento que hay una litis entre el negocio, el interesado, la autoridad responsable, en su caso, como ahí se forma una verdadera litis. Cada quien va a formular, va a ofrecer sus pruebas, será sus resultados, algunas penas, tipo con como nuevas, que permiten su actuar, no se reclamado, no se daba derecho, y que pose la tercera interesada. En cambio, en un recurso, pues carece de esta fase probatoria, porque solamente inicia con agravio, la admisión, recurso, y posteriormente se llama a sentencia y se dice. Esa es la diferencia de un juicio
a un procedimiento. En el recurso no hay una participación. Por eso es que el principio de protección clara, que se escucha de amparo, es un verdadero. Y eso serían, a grandes rasgos, los principios rectores de dicho amparo deben de conocer antes de formular su llamada de amparo. Es muy importante siempre tener estos principios a vista, tenerlos presentes en el momento de formular su demanda. Los plazos, pues, eso son sencillas. En el artículo 17 de amparo, el término genérico dice que 15 días, como sea una ley autoaplicativa, en este caso de 30 días, sería final 8 años, sea una sentencia definitiva contra materia agraria de ámbito civil y en cualquier momento, cuando se trate de los actos que establece el artículo 22 constitucional. Si se les fuera algunos de estos términos para promover su llamada de amparo, va a prevenir se va a actualizar una causal de procedencia y se les va a sobreseer el juicio. Y va a decir que ustedes consiguieron precisamente el acto reclamado. Precisamente ustedes no promovieron el pago de términos de cortesía de ley. Es muy importante tener presente este plazo y saber el momento que se desarrolló o le notificaron el acto reclamado. A partir de ahí, que notifica, surge, bueno, a partir de ahí tienen que consultar su caso, en uno de los casos que se encuentre, 15 días, 30 días, 5 años, 7 años, si alguno de los artículos del artículo, pero siempre es muy importante que no sepan, no vayan el último día de su demanda de amparo, y si contaron mal, y no era el último día en el que estaban realizando para detectar la necesidad de parte, y ya van a hacer una actuación de procedencia y van a hacer solamente por no tener presente los plazos y saber contar. Ahora, en la actualidad, con toda la pandemia, parte de estos plazos se deben de conocer los acuerdos generales que ha establecido el Consejo Federal para establecer cuándo se ha suspendido plazos, cuándo se han reanudado, y están ustedes hicieron mal en el cómputo, no tomaron en cuenta estos acuerdos, la eliminación de plazos, ahí también podría haber una falla entonces, y por lo tanto sobresería esta parte. Ahora vamos con las causales de procedencia de que estamos hablando. Esta es del artículo 61 de la ley de amparo. Estas causales de procedencia que sí son varios supuestos que la demanda de amparo no va a prosperar. Y por lo tanto, se va a sobreseer el juicio. ¿Qué sobreseer el juicio? Esto es poner fin al juicio y resolver el fondo del asunto. ¿Por qué se dice que pone fin al juicio? Porque en su llamada de amparo se va a actualizar alguna de las fracciones del artículo 61. Se va a realizar el estudio correspondiente solamente de esta causal, pero no se va a entrar al estudio de justificación, sino que no le indiquen las razones del por qué ustedes consideran el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales, la razón que el amparo.
la causa fatal de la causal del precedente es que no se estudie su razonamiento, no plasmaron, no solamente se les va a poner fin diciendo que actualiza esta causal, por ejemplo, la de no promovió en 15 días, la postura día 7 días, por lo tanto, se puede hacer su demanda, y ya que le pega una jurisprudencia, resuelve establecer juicio en base. Aquí de sencillo va a ser un proyecto de sentencia de 15 hojas, no va a dar más. Pero es importante que ustedes conozcan estas causales, que las voy a dar más importantes, más se actualizan, para que ustedes tengan conocimiento y no vayan a caer en alguna de ellas. Ya tiene que presentar por reclamado por parte de ya no se puede hacer nada, ya se actualizó. El hecho de que una causal de improcedencia se actualice, ya no van a poder hacer nada. Porque a menos que ustedes tuvieran una prueba o algo, o manifestaran algo, quisieran ver que la causal no se manifiesta. Por ejemplo, sentencias de amparo directo, cuando hay que recordar que el artículo 61 de la ley de amparo, que aunque no se aleguen estas causales de improcedencia, la ley la autoridad responsable o la parte que esté interesada, estas se deben de estudiar en justicia. Esto viene en el artículo 52 de la ley de amparo, que dice el estudio de las causales de improcedencia es un estudio oficioso, y tiene que ser oficioso, que ya sea el juez o magistrado del circuito, tiene que primero corroborar que el juicio de amparo no se actualice ninguna causal. Él tiene la facultad medio para, si tiene duda, en su caso, actualice una causal, él puede investigar si se permita o no. Pues eso no contraviene cosas, dice que las causales son de juicio, porque aunque entrara a los comités de investigación, esta causal que se actualiza siempre haría un procedimiento juicio. Por ejemplo, como la luna, que ya vimos la temporalidad de su demanda, de manera de temporalidad de su demanda, por más que estudie contexto de inversión y todas las cosas, siempre va a ser temporal, no va a haber alguna razón y que a menos que ustedes digan que el tribunal no tomó el acuerdo, pero pues eso no suele pasar porque los secretarios, los magistrados, las personas se quitan muy cuidadosas respecto. Analizan todos los acuerdos, ya quieran de emisión del acto reclamado, los acuerdos de las vacaciones de México, el fiscal establece la ley de pago, y ahora estos acuerdos, la pandemia, también los analizan. Todo el órgano, el personal operativo, analizan estas cuestiones con lupa. Es muy difícil. Es algo que todo nunca se ha equivocado, siempre temporalmente entonces, estas causales, aunque no la lleguen las partes, ministerio, público, tercera interesada, responsable, eso puede ser difícil. Si se actualizara una causal de oficio en una de las partes, la cual
se les tiene que mandar a dar vista. Oye, ¿qué foto? En este juicio de amparo va a actualizar, se está actualizando esta cosa. Quieren manifestar al respecto. Ahí es su oportunidad, cuando les den vista con esta causal, de manifestar lo que se convenga. Obviamente, si están dando vista con esa causal, hay muchos abogados que quieren como complementar su interpretación o alegan que el acto es firmado, pero no, si ya les está dando una vista por la posible actualización de una causal sin procedencia, lo que tiene que hacer es pegarle a la causal, que tiene que enfocar a demostrar que no se actualiza, sí, esto sí, no se tiene que ir por otro lado, porque nada les va a servir. Están dando la vista que efectivamente están avisando que se está actualizando una causal. Entonces, lo que tiene que hacer es ejecutar esta causal, que no se aplica por las razones que ustedes digan, siempre y cuando sean juzgadas de manera plural y controlada. A eso también tiene que formular un buen señalamiento. Y este es un cuadro total de eficiencia más tenemos actos procesales. Hay muchos que mandan de juicio de amparo directo que desde un inicio fue y le desecha la demanda de amparo, porque dice que el acto reclamado es intraprocesal. ¿Cuál sería un ejemplo de un acto intraprocesal? Por ejemplo, cuando ustedes dicen que no se les aceptó el ofrecimiento de esta prueba. Por lo tanto, el juez, como no admitió una prueba, está violando los derechos fundamentales. El artículo 18 de la tutela judicial es juicio. Pero pues ese es un acto intraprocesal. Entonces van a decir, ¿por qué? Si se está coartando el derecho de ofrecer una prueba. Pero el razonamiento es ¿cuál sería trascendente? Porque aún no sabemos bien, no se le está dando una prueba con las razones. Bueno, pero a lo mejor se van desarrollando las pruebas, los datos, se dicta sentencia y la parte que decía que no se les había admitido una prueba gana. Entonces, ¿cuál fue la vulneración de su? Aún no sabemos si vaya a perder o ganar la parte que no se es una todavía puede ganar. Y si no ganara, todavía tiene el recurso de apelación. Y en ese recurso de apelación, si no ganó el juicio de origen, a lo mejor en la apelación gana. Y en ese sentido, se va a revocar la sentencia. Entonces, no admisión de la prueba, no hay una afectación, porque todavía puede ganar el juicio de origen. Si no lo gana, puede interponer el juicio de apelación. Y si no gana el juicio de apelación, todavía tiene el juicio de amparo. O sea, todavía tiene varios, es una incertidumbre que se va a resolver en el juicio de origen, que se va a resolver en la apelación, que se va a resolver en el juicio de amparo. Por eso se considera, en este caso, una prueba en el juicio de origen, se considera como intraprocesal. Cuando ustedes señalan esto como un acto reclamado ante un juez, lo que hace el juez de distrito pues, es desecharlo como mano. Él, a el juez va a decir que se aplica una causal indudable, manifiesta, indudable que sin lugar a dudas se actualiza y manifiesta que se está en. Por ejemplo, indudable y manifiesta va a analizar la no admisión de una prueba.
va a decir, pues esto es, bueno, no sabemos qué vaya a pasar en el juicio de origen, la selección. Pedir eso, tú vas a tener amparo directo. Entonces, ahorita sería como nada más un retraso para el juicio de origen, porque solamente está retardando. Por eso se considera una contraprocesal. Por eso con ustedes, y aunque ustedes dijeran, no, si me desecha el juez la demanda de amparo porque dijo que era una contraprocesal, pues te pongo recurso de queja ante el tribunal colegiado. El tribunal colegiado va a llegar a la misma conclusión. Va a decir, a ver, ¿qué hizo el juez de distrito? Dijo que era una contraprocesal. A ver, ¿cuál es el acto reclamado? La no admisión de una prueba. No, pues eso es contraprocesal, todos no sabemos que eso vaya a ser el motivo que pierda. Va a llegar al mismo razonamiento del juez de distrito y se va a declarar infundado el recurso de queja. Entonces, es muy importante, en el momento de elaborar su demanda de amparo, que el acto reclamado no sea intraprocesal. Intraprocesal sí, que aún puedan ganar. Por ejemplo, la no admisión de una prueba. O por ejemplo, que no se emplacen a otras terceras personas. Esos son actos intraprocesales. Luego van a ver, tienen que preguntarse, cuando ya le dan un acto reclamado, más indirecto. Este acto reclamado, y es lo posible de mejorar. Y si se llegara a ejecutar, ya no se podrían resarcir los derechos fundamentales, llega a la respuesta y es muy por ejemplo, la pregunta en la prueba, si se llegara a ejecutar, haría imposible, pues no, o sea, aún puedo ganar, aún sin esta prueba. Entonces, siempre, cuando vayan a formular una demanda de amparo directo a esta persona, es de imposible preparación el acto reclamado, sin demanda, de llegar a ejecutar el acto, ya no me podrían restar el derecho, y ya la ejecución ya va a pasar. Pero si ustedes no dudan, después de que no va a dudar, y él va a escuchar su demanda de amparo, ahora vamos con la de los actos inatacables. ¿Cuáles serían actos inatacables? Tenemos que, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, todo lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia, ¿por qué? Porque no hay ningún órgano jurisdiccional superior a la Corte. Todas las resoluciones de la Corte no son atacables, no pueden poner un amor por la Corte. Otra causal de procedencia, actos inaceptables, que en materia electoral, contra materia electoral, significa en el organigrama del Poder Judicial de la Federación, tenemos al Consejo de la Judicatura Federal, que también sus actos son inatacables. El Consejo de la Judicatura Federal solamente se encarga de la gestión administrativa del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte es el alto tribunal de nuestro país, y a su vez, a la par de la Corte en materia electoral, tenemos al Tribunal Federal Electoral, y las jurisprudencias de la Corte hablan de la ley del sistema electoral, sino que el Tribunal Federal Electoral emite propias jurisprudencias. Entonces, si ustedes quisieran poner ocupado contra el electoral, en materia electoral está la par
corte, de la corte. En esta caso no tenía compuesta de dos salas. La primera sala penal y civil, la segunda sala administrativo y laboral. Ahí se quita materia electoral. Entonces, esos serían los famosos actos inatacables, así como actos inatacables serían que cuando en amparo directo se les niegue el amparo, ustedes quisieran promover un amparo en contra de los magistrados de justicia. El general del amparo tampoco va a escapar. Esos son ejemplos de actos inatacables. Y si bien que bien, mirar, ustedes están obligados a usar este principio. Ya vimos anteriormente, tenemos el cambio de situación jurídica que se ocupaba antes, en materia penal, una clase, cuando había una orden de aprehensión, necesitaba auto de formal prisión, se decía que había un cambio de situación jurídica, y hay una jurisprudencia, mejor, ya, pero pues solamente usa el sistema clásico, que decía que el acto reclamado necesitaba una orden de aprehensión o una detención, y ya posteriormente el día de la sociedad responsable señalaba que ya habían ejecutado esa orden y no habían ejecutado restricción, y ahí operaba este famoso cambio. Ahora en la actualidad, el nuevo sistema solo, ustedes tienen una orden de aprehensión y se les actualiza el auto de vinculación a proceso. Antes se aplicaba esta jurisprudencia vieja que vivía de la operaba un cambio de situación y se les por esa jurisprudencia. Pero ya en la actualidad ya tenemos principios nuevos, entonces esta jurisprudencia que digo existe en la Corte ya no aplica actualmente, porque ahora tenemos un auto, una orden de aprehensión, un auto de vinculación a proceso, de acuerdo al... Señoritas, ahí viene el corte. Nos volvemos a conectar para concluir con la clase de hoy. Gracias. La próxima clase vamos a ver la demanda de amparo en la imagen, paso por paso. Nos volvemos a conectar, ¿verdad? ¿Sí? Para concluir la clase un ratito más. Ok.